El silencio que hoy rodea al vestuario del FC Barcelona femení no es casualidad. Tampoco es una señal de exceso de confianza. Es algo mucho más incómodo para el resto de Europa, la normalidad con la que este equipo ha aprendido a convivir con las finales. Mientras otros clubes sienten la presión de llegar hasta aquí, el Barça transmite la sensación de estar exactamente donde esperaba estar desde el inicio de la temporada. Y esa diferencia mental puede terminar marcando toda la final de Oslo. Durante años, las grandes potencias europeas intentaron descifrar qué hacía tan dominante al proyecto azulgrana. Muchos apuntaron al talento individual, otros al modelo táctico, otros a la cantera. Pero internamente, la transformación parece haber sido mucho más profunda. Este Barça dejó de celebrar el hecho de llegar lejos hace tiempo. Ahora mide sus temporadas únicamente por una cosa: levantar trofeos. La Champions ya no representa un sueño, representa una obligación competitiva. Ese cambio psicológico es probablemente el mayor salto que ha dado el club desde su primera conquista europea. Antes existía emoción. Ahora existe convicción. Y en partidos de máxima presión, esa diferencia pesa más que cualquier esquema táctico. La tranquilidad con la que futbolistas como Katá Coll, Claudia Pina, Vicky López y Ewa Pajor hablan de la final refleja algo que el Lyon conoce perfectamente: el Barça ya aprendió a jugar estas noches sin dejarse consumir emocionalmente. Y ahí aparece el gran peligro para sus rivales. Porque los equipos más difíciles de derrotar no siempre son los más agresivos o los más espectaculares. Muchas veces son los que consiguen controlar el caos emocional de una final. El Barça llega a Oslo sin ansiedad visible, sin declaraciones explosivas y sin necesidad de alimentar narrativas externas. Como si supiera que la verdadera batalla no empezará en las gradas, sino en la cabeza de las futbolistas cuando el partido entre en sus momentos críticos. Pero detrás de esa calma casi fría, existe una historia mucho más compleja que el discurso público todavía no termina de revelar. Porque esta final no enfrenta solamente a dos gigantes europeos. También enfrenta dos formas completamente distintas de entender el poder, la presión y la evolución dentro del fútbol femenino moderno. Y es precisamente ahí donde esta final puede transformarse en algo mucho más grande que otro título continental. Durante mucho tiempo, el fútbol femenino europeo observó al FC Barcelona femení como una revolución emergente. Un proyecto brillante, atractivo y diferente que intentaba romper el dominio histórico de los Lions. Pero esa narrativa cambió silenciosamente en los últimos años. El Barça dejó de perseguir a Europa. Ahora es Europa la que intenta alcanzar al Barça. Y esa transición altera por completo la manera en que se vive una final como la de Oslo. La diferencia se percibe especialmente en la madurez competitiva del grupo. Las declaraciones de Katá Coll resumen perfectamente esa transformación interna: antes el objetivo era competir, ahora el único escenario aceptable es ganar. Esa mentalidad no aparece de un día para otro. Se construye a través de derrotas dolorosas, noches de presión extrema y una exposición constante al máximo nivel. El vestuario azulgrana ya atravesó todas esas etapas. Hoy juega con la experiencia emocional de quien conoce perfectamente el peso de estas noches. Eso también explica por qué el ambiente dentro del equipo parece tan distinto al de otras temporadas. No existe euforia descontrolada ni necesidad de alimentar discursos épicos. El Barça transmite la sensación de un grupo que entiende que las finales no se ganan con emociones exageradas, sino con estabilidad mental. Y en un contexto donde el fútbol femenino europeo vive cada vez más exposición mediática, esa capacidad para aislarse del ruido externo se ha convertido en una ventaja competitiva gigantesca. La presencia de futbolistas jóvenes como Vicky López dentro de esta estructura también revela otro aspecto clave del proyecto. El Barça no depende únicamente de una generación dorada. Está consiguiendo algo todavía más difícil: renovar su ambición sin perder identidad. Mientras otros gigantes europeos atraviesan reconstrucciones traumáticas, el club azulgrana sigue incorporando talento dentro de una cultura ganadora que ya parece completamente institucionalizada. Sin embargo, esa misma evolución también trae un nuevo tipo de presión que pocos mencionan públicamente. Porque cuanto más dominante se vuelve este Barça, menos margen emocional existe para el error. Y justamente ahí aparece el factor que puede convertir esta final en una de las más peligrosas de toda la era azulgrana. Delante no estará un rival cualquiera, estará el único club europeo que entiende exactamente cómo destruir dinastías antes de que se vuelvan eternas.
Para entender realmente lo que está en juego en Oslo, hay que mirar mucho más allá de los 90 minutos. Porque esta final representa una disputa silenciosa por el liderazgo absoluto del fútbol femenino europeo. Durante más de una década, el All Lyonnais construyó un dominio que parecía imposible de derribar. Europa giraba alrededor de Lyon. Las grandes jugadoras querían jugar allí. Los títulos terminaban allí. Y el resto simplemente intentaba acercarse. Hasta que apareció el Barça. La irrupción del proyecto azulgrana no solo cambió resultados. Cambió el lenguaje competitivo del continente. El Barça introdujo una nueva velocidad de circulación, una nueva interpretación táctica del juego posicional y una identidad cultural tan fuerte que terminó influenciando incluso a otros clubes europeos. Lo más incómodo para muchos rivales no fue perder partidos contra el Barça. Fue sentir que el modelo blaugrana empezaba a marcar el futuro del fútbol femenino moderno. Por eso esta final tiene una carga simbólica enorme para el Lyon. No se trata únicamente de recuperar una Champions. Se trata de evitar que el Barça termine consolidando una hegemonía generacional. Y el detalle más fascinante es que el equipo francés llega precisamente con alguien que conoce desde dentro cada mecanismo emocional y táctico del vestuario azulgrana, Jonathan Giraldez. Su presencia transforma esta final en un duelo psicológico mucho más profundo de lo que parece desde fuera. Dentro del Barça intentan quitar dramatismo al reencuentro, pero sería ingenuo pensar que ese factor no tendrá impacto. Giraldez no solo conoce movimientos tácticos. Conoce hábitos, rutinas emocionales, automatismos y hasta la manera en que determinadas futbolistas reaccionan bajo presión. Y en finales tan equilibradas, esos pequeños detalles pueden inclinar momentos decisivos. El Lyon sabe que probablemente no encontrará otro entrenador en Europa con tanta información interna sobre el actual campeón. Sin embargo, existe algo todavía más delicado para el Barça que cualquier ajuste táctico del rival. Porque mientras el club intenta proteger esa imagen de serenidad absoluta, dentro del vestuario también empieza a sentirse el peso emocional de posibles despedidas, cambios de ciclo y decisiones que podrían alterar el futuro inmediato de esta generación histórica. Y cuando las emociones personales entran en una final de Champions, incluso los equipos más dominantes pueden empezar a perder el control silenciosamente. El discurso oficial dentro del FC Barcelona femení insiste en la tranquilidad, pero las grandes dinastías siempre esconden tensiones invisibles cuando se acercan a momentos decisivos. Y esta vez, Oslo no aparece únicamente como otra final europea. Para muchas jugadoras, puede representar el cierre emocional de una etapa que transformó para siempre la historia del club. Por eso algunas frases pronunciadas durante la semana dejaron entrever algo más profundo que simple concentración competitiva. La reacción de Vicky López cuando le preguntaron sobre posibles despedidas fue probablemente uno de los momentos más reveladores del Media Day. Entre risas, intentó evitar el tema diciendo que prefería no pensar demasiado para no terminar llorando. Pero detrás de esa respuesta espontánea aparece una realidad que el vestuario intenta mantener lejos de las cámaras. Este grupo sabe que ninguna era dominante dura para siempre. Incluso las más históricas terminan cambiando. Ese componente emocional puede convertirse tanto en una fortaleza como en un riesgo enorme. Por un lado, el sentimiento de familia que existe dentro del equipo ha sido una de las bases más sólidas del éxito azulgrana. Muchas futbolistas hablan del vestuario como un entorno emocionalmente único dentro del fútbol europeo. Pero en partidos de presión extrema, jugar con la sensación de estar defendiendo algo irrepetible puede generar una tensión interna muy difícil de controlar cuando aparecen los primeros momentos adversos. Ahí es donde figuras experimentadas como Ewa Pajor adquieren un valor todavía más importante. La delantera polaca representa justamente esa mezcla entre ambición y serenidad competitiva que el Barça intenta proyectar antes de la final. Su discurso evita mirar demasiado hacia el pasado o hacia el futuro, concentrándose únicamente en el presente competitivo. Y quizás esa sea hoy la gran obsesión silenciosa del cuerpo técnico, impedir que el peso emocional de la historia termine interfiriendo en el partido. Porque mientras toda Europa observa el espectáculo futbolístico que promete Oslo, dentro del Barça existe una pregunta mucho más incómoda flotando en el ambiente. ¿Qué pasa cuando un equipo se acostumbra tanto a ganar que la derrota deja de sentirse como un accidente, y empieza a percibirse como una amenaza capaz de cambiarlo todo? Y precisamente esa posibilidad puede convertir los próximos 90 minutos en la prueba mental más dura de toda la era azulgrana. Las finales de Champions suelen decidir títulos. Pero algunas también redefinen épocas enteras.
Y eso es exactamente lo que puede suceder en Oslo. Porque el FC Barcelona Femení no llega únicamente para disputar otra Copa Europea. Llega para defender una sensación de superioridad que ha cambiado completamente el equilibrio del fútbol femenino continental. Ganar significaría algo mucho más profundo que sumar otro trofeo, sería consolidar oficialmente una era donde el Barça dejó de ser aspirante para convertirse en la referencia absoluta de Europa. La dimensión histórica del momento es enorme. Sexta final consecutiva. Presencia constante en la élite. Renovación generacional sin perder competitividad. Identidad táctica reconocible en cualquier estadio del mundo. Pocos proyectos en la historia reciente del deporte europeo consiguieron sostener un nivel de exigencia tan alto durante tantos años sin fracturarse internamente. Y justamente por eso esta final también representa una prueba brutal de resistencia emocional, mental y estructural para el club blaugrana. Del otro lado aparece un rival construido precisamente para romper hegemonías antes de que se vuelvan intocables. El All Lyonnais entiende perfectamente cómo funcionan estas noches porque durante años ocupó el mismo lugar que hoy pertenece al Barça. Esa experiencia convierte la final en algo mucho más peligroso para las catalanas. Lyon no necesita demostrar que sabe ganar este tipo de partidos. Ya lo hizo durante más de una década. Y recuperar el trono europeo tendría un impacto simbólico gigantesco para todo el continente. Por eso la verdadera batalla de Oslo probablemente no será táctica. Será emocional. Será la lucha entre un equipo que quiere confirmar que todavía tiene hambre después de ganarlo casi todo y otro que quiere demostrar que las dinastías nunca son eternas. En ese escenario, cada detalle puede alterar el destino del partido, una pérdida de balón, un error defensivo, un momento de ansiedad o incluso el peso psicológico de saber que toda Europa está observando quién dominará la próxima era del fútbol femenino. Y quizás lo más impresionante de todo sea precisamente eso, mientras muchos clubes todavía sueñan con llegar a una final de Champions, el Barça ya vive bajo una presión completamente diferente. La obligación no es competir. La obligación es sostener la historia. Porque en Oslo no solo se juega una copa. Se juega el derecho de seguir escribiendo una de las dinastías más poderosas que haya visto el fútbol europeo moderno.